Buenas noches. Vamos a ver en esta velada una película bastante larga para lo que suelen ser las películas que no son de acción o épicas o que no son históricas, que se llama Esencia de mujer, que es una película que precisamente tiene unos personajes tan interesantes, un guión tan bien trabado y unas conversaciones tan grandes, tan espectaculares, que lo que va haciendo es que es como un camino que vamos recorriendo con ellos, con los dos protagonistas hasta el final, y ese espacio de 2 horas y media permite explicarlo de un modo mucho mejor, como sería por ejemplo el Quijote con las dos partes, ¿no? Intentando que esos dos personajes vayan teniendo más entidad y vayan relacionándose con los diálogos. En realidad al final se construye una película perfectamente simétrica y al mismo tiempo con una evolución de los personajes alucinantes. Digo perfectamente simétrica porque la película empieza y termina, se parece mucho a Centauros del Desierto. La historia de él, del coronel, comienza y se cierra antes, y la historia del chaval, de Chris O'Donnell, de Charlie, comienza y se termina un poco después, de tal manera son como dos películas, como una matrioska, ¿no? Metida una en la de otra, aunque luego al final tiene una coda bien bonita, como si fuera una sinfonía, después de los movimientos y tal, termina con una coda que permite también ver un futuro distinto también para ambos personajes. Bien. Pues vamos entonces con el origen de esta película y quiénes son los que la realizaron. El director de la película es Martin Brest, que es un director que durante unos años gozó de un prestigio notable, que tuvo unas películas tremendamente taquilleras y que sin embargo, por un fracaso, de repente desapareció y nunca más volvió a hacer cine. Es un poco el ejemplo de que el cine es también una industria y que por muy bueno que seas, cuando fracasas, cuando tienes una metedura de pata o cuando la crítica cree que la tienes y la productora también, pues desapareces. Ha habido cantidad de directores así, algunos llegaron casi a hundir a una productora, como el caso de Michael Cimino con La Puerta del Cielo, y eso que mira que había triunfado con El Cazador, ¿no? Había sido Oscar y precisamente por eso le dejaron hacer lo que quisieron. Pero claro, se fue a rodar una especie de western crepuscular en la nieve, etcétera, que le llevó horriblemente a la United Artists, ¿no? Que al final tuvo que aliarse con la Metro. Bueno, esta es otra historia. La historia de Martin Brest es la siguiente. Él es del Bronx, estudió en el Film American Institute y triunfó con 72 años, el año 1972, con un cortometraje sensacional que se llama Perritos Calientes o Hot Dogs para Gauguin. Ya por el título se puede hacer idea de que era una cosa absolutamente fuera de lo común. La verdad es que a mí me encantó, triunfó con varios cortometrajes antes de que le dieran la primera película. Estuvo haciendo una parte de juegos de guerra, pero eso a veces la gente no lo sabe o no está acreditado por muchos sitios. Bien, y fue al inicio de los 80, en concreto del año 84, cuando realiza Super Detective en Hollywood, película que le lanzó a la fama, con Eddie Murphy, como recordarán, que al principio a mí me pareció bien, una película ligera y tal, pero estaba tan bien rodada y era una idea tan original que al final supuso el inicio de casi un subgénero de policías así, de ese estilo, y realmente, aunque él solo hizo esta primera, ha sido como una de las películas que más secuelas ha tenido sin que la gente se diera cuenta, porque no ponía Super Detective en Hollywood 25, pero que tenía determinados aspectos y cuestiones que sí aparecían en esa película. La segunda es una película deliciosa que se llama Huida a medianoche, con Robert De Niro. Esta es otra de las cosas. Ha trabajado con los mejores actores y les ha sacado un jugo espectacular. Bueno, pues Huida a medianoche es una película que yo llegué a ver 4 veces seguidas casi, de lo espectacularmente bien rodada que está y de cómo te va llevando. Digamos que si Super Detective en Hollywood era una comedia, esta ya tiene algo más de tragedia, pero es una comedia todavía. Y la tercera, la que estamos a punto de ver, Perfume de mujer, ya era una tragicomedia, o mejor dicho, una tragedia llevada a cabo con algún toque de humor, ¿no? Y la cuarta, ahora hablaré de Perfume de mujer, encuentra a Joe Black.
Película impresionante, que además fue una película de culto, la crítica la puso súper bien y hay gente que la tiene como una película súper culto, con Brad Pitt y Anthony Hopkins, otros actorazos de primer nivel. Bueno, hizo una cada 4 años más o menos, ¿no? Y justo cuando parecía que podía seguir siendo un director exitoso, además con premios como Perfume de Mujer, etcétera, Esencia de Mujer, al final hace una película que se llama Gigli, la 5ª película, con Ben Affleck y Jennifer López, que es un fracaso total. Incluso la nominan para los Razzies y sobre la que no puedo opinar porque no he conseguido verla. En su momento ya casi ni se estrenó en determinados sitios y bueno, iba de un secuestro del hermano un poco deficiente mental de un senador que la hace el Gigli y conoce a una chica que es su perdición, que es Jennifer López. Bueno, total, que al final la película no puedo juzgarla, pero supuso un fracaso de taquilla, un fracaso de crítica y prácticamente, como fue un veneno para la taquilla y un veneno para la productora, se le mandó fuera y nunca más ha vuelto a hacer cine. Y sin embargo, las 4 películas anteriores que tiene son un cuarteto muy respetado y muy conocido. Bueno, pues este es Martin Brest, que luego hablaré de la película a nivel cinematográfico. Es un genio de la planificación y una de las personas más sobrias y de un estilo más decididamente académico y bueno que he conocido en los últimos tiempos. Como él hay muchos otros. Hoy hacemos homenajes a estos pobres que se han quedado por el camino y que podían haber sido unos genios del cine y ahí están. Bueno, la película está basada en un es un guión de Bo Goldman. Bo Goldman es un guionista ya muy antiguo, nació el 32 en Nueva York, de apellido judío, que es un triunfador nato. Con Alguien voló sobre el nido del cuco, ganó el Oscar al mejor guión adaptado, y luego con Melvin y Howard, un guión increíblemente interesante, ganó el Oscar al mejor guión original. Es una historia de que una persona que dice ser Howard Hughes aparece en una gasolinera, en fin, una historia realmente imaginativa y buena. Bueno, pues le da a Bo Goldman la posibilidad de lucirse y la verdad es que, como siempre, ha hecho guiones muy buenos en conversaciones y este es fundamentalmente una película de conversaciones. La película se sostiene en base a todo un grupo de escenas absolutamente magistrales trazadas con unos diálogos increíbles. La película siempre se dice que es un remake de una película italiana que se llamaba así, Perfume de Mujer, de tal manera que al traducirla hubo que poner Esencia de Mujer para que no fuera exactamente un plagio, ¿no? Pero es que no es así, porque la película, si ven la otra, que también es muy buena, es una película buenísima, con nada menos con Vittorio Gassman, que ganó el premio en el Festival de Cannes al mejor actor, pero es de Dino Risi, el campeón de las comedias italianas, pero es otra cosa, pero otra cosa es otra cosa. Hombre, se parecen que es un capitán del ejército que se ha quedado ciego, en este caso un coronel, y que hay un chico, en el caso de la película italiana es un soldado de la marina, que le tiene que acompañar. En este caso es mucho más largo el viaje, es de Turín a Nápoles, pero claro, hay personajes como la chica, que es fundamental en esa película, ocurren otras cosas totalmente distintas, el viaje de iniciación le enseña muchas más cosas de la vida. En realidad no es la misma película, como nos repetimos un montón los críticos, profesores y tal, de decir es que es un remake, ¿no? En este caso no es un remake, son 2 películas distintas con una idea más o menos igual, sacada además de un texto. Giovanni Alpino, el famoso autor italiano, tiene una novela que se llama Il buio e il miele, que es de donde está sacado el Perfume de Mujer y donde está sacado también Esencia de Mujer, pero que de alguna manera tampoco es igual. Bueno, pues eso es una de las cuestiones. Habría que estudiar literatura, cine italiano, y otra cosa, cómo rueda un director italiano no tiene nada que ver cómo rueda un director norteamericano, y dentro de los italianos hay diversas diferencias también muy grandes, ¿no? Habría que analizar tantísimas cosas que no lo voy a hacer. El caso es que la película tal cual está, tenga o no una anterior
película con el mismo título en Italia, es una película cerrada y redonda, perfecta, y con un personaje o con dos personajes excelentes, sacados ambos, digamos, con la varita mágica de Bo Goldman y de Martin Brest. Bien. Decía al principio que es una película sobre todo que se basa en un personaje y en unas conversaciones. Para hacer ese personaje hubo que buscar un actorazo como Al Pacino, que además se resistió al principio a hacerlo. Al principio querían otros actores, se pensó en muchísima gente y fue su agente y le dio muchísimas gracias después Al Pacino a su agente de que le hubiesen escogido, que le hubiese animado a hacer la película, porque realmente luego ha sido un éxito. Yo creo que es uno de los Oscars mejor dados y los premios que recibió, que son muchos, es una actuación perfecta, porque a veces Al Pacino tiende un poco a ser más histriónico, a tener escenas violentas, mucho más violentas, como alguna del Padrino o de el personaje de Scarface, Montana, y algunas otras cosas que están un poco al borde, porque él es un hombre que suele hacer siempre muy bien los papeles intensos, papeles extrovertidos, papeles sarcásticos, está lleno toda la película de todo esto, papeles en los que el cambio de carácter es espectacular, y aquí se mantiene a lo largo de toda la película muy bien, pese a ir cambiando. Hay momentos en los que está muy duro, hay momentos en los que está irónico, hay momentos en los que está incluso tierno, pero ese cambio en los registros de un actorazo como Al Pacino están perfectos, y en la dicción, que hoy se la perderán porque está, aunque el doblaje es muy bueno en inglés, pero todo cómo va cambiando y todo. Y es parte del guión increíble, incluso todos los detalles que tiene de lo que es el mundo militar. Por cierto, tiene una anécdota al principio que Chris O'Donnell le confunde y le llama teniente, que me ocurrió a mí en la mili, le llamé a un teniente coronel teniente. Aquí en España es más fácil de confundir porque los dos llevan 3 estrellas, depende de las puntas, pero en Estados Unidos uno son 2 rayitas y el otro son de hojas de roble. Pero bueno, el caso es que se equivoca exactamente igual, que es una equivocación muy típica. O, por ejemplo, no llamarle pistola al arma de cinto, como tampoco hay que llamarle escopeta al fusil, etc. Tiene una cantidad de cosas de haberse empapado del mundo militar, como el ¡uah! Ese que hace continuamente Al Pacino, el personaje, que es realmente lo que suelen hacer también los marines, mucho, etc., ese gritillo. Tiene detalles espectaculares. Bueno, la película tiene incluso detalles intelectuales de estos grandes guionistas. Hay un momento en el discurso final de Al Pacino que dice, es del coronel, que dice que se rompió la rama y cayó la cuna. Y nadie se entiende muy bien qué hace eso en el discurso. Eso es de la mitología griega, del nacimiento de Zeus. Bueno, es todo un mundo que dices, incluso la frase que está justo detrás del director del colegio, es una frase que podríamos hablar de quién la dijo, por qué se la dijo, etcétera, y no está ahí por casualidad, etcétera. En fin, es todo un mundo que podríamos estar hablando muchísimo, porque es un guión tremendamente... La escena en la que le habla sobre las mujeres y el amor es una de las escenas más llenas de contenido, la escena sobre por qué no debe suicidarse, o todas las conversaciones, o sobre el honor, o sobre el qué es un líder. He visto incluso hace unos días un vídeo en internet de una persona que explica el liderazgo a través de esta película. En fin, ahora hay gente para todo y seguro que está muy bien y esto, pero en general es que te da para muchísimas posibilidades cualquier cosa. Incluso ese discurso final con el aplausazo ese es lo más hollywoodiense de la película, quizá lo que menos me gusta, pero está muy bien trabado y es un momento emocionante también. Bueno, vamos entonces con algunas escenas de la película. La película comienza, y no lo he dicho, la música es de Thomas Newman. Thomas Newman es un creador de bandas sonoras de primerísimo nivel. Es más, tiene 12 nominaciones a los Oscars, pero nunca se lo han dado. Y algunas de ellas son pues Buscando a Nemo, o sea, películas enteras, que es una música espectacular. Otras son como la de Wall-E, que me encanta, pero desde que hizo que es su primera gran banda sonora, Mujercitas, la versión de Winona Ryder, hasta 2017, que es la última banda sonora que le recuerdo reciente, tiene una cantidad de bandas sonoras de primer nivel. Algunas son la de American Beauty, en fin, algunas son preciosas. Y comienza la película
de una manera típica de situación muy bien hecha, que es las imágenes del colegio. Por cierto, es el típico colegio de Nueva Inglaterra, ¿no? De la zona de New Hampshire, Boston, etcétera, Massachusetts. Se desarrolla en New Hampshire. Tremendamente parecido al arte gótico, ese neogoticismo que tiene hasta Harvard, ¿no? Las universidades viejas estadounidenses y los colegios estos, donde la gente va de uniforme, pero sin uniforme. Fíjese que la corbata es distinta en todos, llevan una chaqueta azul y unos pantalones claros, pero eso se puede ir variando. Por cierto, ese colegio es de chicas, es Willard, donde filman. Bueno, va en simplemente imágenes del colegio con la música de Thomas Newman. Se parece mucho al inicio del Club de los Poetas Muertos, que fue 3 años antes. Esta película, no lo he dicho, es del año 92, la otra es del 89, y en ese momento en que en el Club de los Poetas Muertos se ve la escalera con todo el mundo, toda la cantidad de niños y tal, en este caso lo que hace es tomar un plano general del pasillo vacío y cómo se abren las puertas y salen tropecientas gentes, y ahí ya empieza la acción. Bien. Eso es un inicio muy bien para incluso poner las letras, espectacular y tal, pero simplemente anuncia que la construcción de los planos, la construcción de la imagen y tal va a ser genial. Y a partir de ese momento me voy a centrar en una cosa que me parece que es lo máximo de esta película, que es el plano medio. Es una sinfonía de planos medios, entre el plano que habitualmente se trabaja en el cine norteamericano, que es el plano 3/4, y el primer plano que hacen los directores cuando quieren sacarle jugo a las caras, a los personajes profundos. Él opta por el plano medio y además 3 tipos de plano medio. El plano medio normal, un plano medio más corto que lo emplea cantidad de veces, que es casi por el pecho, como solo el busto, de tal manera que permite hablar en el plano contraplano de un modo espectacular a los personajes. Está aquí uno y el que le contesta, o en la misma posición, porque en la conversación del avión, esta que he citado, en la que le explica sobre las mujeres y el amor, están los dos sentados uno al lado del otro, pero también hace el mismo tipo de plano, pasando de uno al otro, aunque realmente no están enfrentados, ¿no? Bien, y un plano medio más largo, que no llega a las rodillas, no llega a ser plano americano, pero que le coge por aquí, por la zona, digamos, entre la mitad del fémur, ¿no? Y que es muy curioso, porque no permite ver las piernas. El plano americano se inventó precisamente para ver si había movimiento, ¿no? Si estaban andando, si tal. Pero lo emplea, por ejemplo, en el baile. La escena del baile, hay varios planos exactamente como estoy describiendo, exactamente por una posición que es muy difícil de hacer. Ya que he citado la escena del baile, me voy a centrar en la escena del baile porque me parece una de las escenas más bonitas y más prodigiosas de los últimos tiempos. Es una escena que tardaron 2 semanas en montarla, digamos en aprender los pasos y tal, aunque habían practicado antes el tango y tal. Se preparó durante esas 2 semanas y se rodó en 3 días. Eso permite una sabiduría espectacular de dónde poner las cámaras, porque cuando estás filmando con esta no se ve a la otra, etc. Y como se rodó varias veces todo el baile, se puede hacer. Bueno, pues vean, desde el que empieza la escena en la que están los 3, por cierto, aquí no hay plano contra plano, sino plano contra plano 3 veces, porque son 3 los que hablan, ¿no? Están en torno a la mesa, ellos se han sentado con la chica y hablan sobre que no le deja bailar su novio, etcétera, etcétera, lo que ocurre ahí, le saca a bailar y entonces suceden cosas rarísimas. Por ejemplo, los movimientos más bruscos del baile los hace en plano medio o plano medio corto, de tal manera que vemos que ella se va hacia atrás o se va hacia adelante o vienen hacia nosotros. Hay un plano muy bonito de ella, cómo va sonriendo porque le está saliendo bien todo y viene hacia la cámara, con otros que son planos generales de ellos bailando en el asunto, etcétera, etcétera. Por cierto, hay un tema bien interesante en la película, así como muchas veces hemos hablado de la profundidad de campo como algo muy importante y muy bien hecho en algunas películas. En este caso la profundidad de campo desaparece porque lo que se trata es de centrarse en los personajes. En esa escena, por ejemplo, los comensales que están al fondo no tienen ninguna importancia, o cuando están en la conversación en la mesa tampoco, y prácticamente parecen difuminados. Y fíjense sobre todo la escena del discurso final en la que está hablando el coronel, que los chicos del colegio son también un plano difuso, no hay profundidad de campo. Y eso permite que cuando cita a los 3 malazos, pues a esos 3 con un teleobjetivo los coge, ¿no?
y en medio de esa masa de gente que no aparece. Hay una escena que me gusta, bueno, esto de plano contra plano lo hace tropecientas veces y en plano medio, pero 1000 veces, de una manera extraordinaria. Y hay una escena que es la última que voy a citar, que me encanta también, que es la primera, el encuentro entre los dos. La primera vez que Chris O'Donnell, el personaje de Charlie, se encuentra con el coronel. Está en penumbra, él está sentado en un sofá. En ese momento nos parece un tío insoportable, muy borde, muy tal, y el chaval de pie. Los planos contra planos aquí son con él de pie y el otro sentado, pero cada vez más cerca. Al principio es un personaje lejano, cada vez está más cerca, y la última vez que se hace el plano contra plano ya vemos clarísimamente a Al Pacino, incluso cuando coge el agua, etc. Bien, todo eso es de una sabiduría tremendamente buscada que te la permite porque tienes una primera figura que se mete en el personaje de tal manera como Al Pacino y que llega a hacer una actuación de primerísimo nivel. Ahí incluso, como era un hombre del método, un hombre del Actors Studio, hay un momento en que improvisa incluso o que se va más allá. La escena en la que cae en la calle con una papelera no estaba en el guión, pero él, digamos, lo redondea cruzando la calle, que eso sí estaba en el guión, cuando los coches van pasando y terminando con una papelera caída. Ese tipo de cosas que tienen desde Marlon Brando todos los de Actors Studio. De hecho, él ha sido el que más ha cogido el método de Stanislavski y todo esto desde la época de Marlon Brando. Yo creo que es el mejor, más todavía que Robert De Niro, en haber creado los personajes del método. Se aprende mucho viendo a las personas que él admiraba. Él admiraba muchísimo a John Cazale, que es el hermano intermedio del Padrino y aparece en El Cazador. Es un actor habitualmente muy despreciado, muy poco conocido, y que sin embargo todo el mundo habla maravillas de él, y él decía que había aprendido un montón de él. Como no era así, tenía un aspecto muy guapera, sino más bien todo lo contrario, aparece en películas siempre de secundario. Y luego le encantaba Julie Christie, que es una actriz del método también, pero digamos muy dulce y al propio tiempo con mucho carácter. O sea que al final, cuando vas viendo, y decía que el principal actor de su época era George Scott, el de Patton. Realmente es un personaje que, con estas referencias que estoy dando y su idea de que Marlon Brando cambió todo y tal, te hace un poco idea de cuáles eran sus referentes. Esta película, que estuvo pensada muchísimo para Nicholson, habría sido otra cosa totalmente distinta con Nicholson. Y también el personaje de Charlie habría sido distinto con todos los personajes que pensaron, con todos los actores que pensaron. Bueno, vamos entonces con los actores. Vamos con Al Pacino. Al Pacino también es del Bronx, nació el año 40 y es uno de los grandes actores que ha tenido el cine, sobre todo a lo largo de los años 70, 80 y 90. Al principio tuvo, digamos que, unos inicios como todo el mundo, poco a poco, pero con el tiempo comenzó a ser muy conocido a raíz de El Padrino. Bueno, antes podíamos decir que su primera gran película es Pánico en Needle Park, donde hizo de un adicto a la heroína peligrosísimo, y que eso le convirtió ya en un personaje, digamos, atormentado, que te daba posibilidades de hacer ese tipo de actuaciones. Y cuando Francis Ford Coppola lo coge para hacer El Padrino, tenía grandes detractores, porque hasta ese momento era muy poco conocido, el año 72. Y la película que he citado antes es del 71, pero hace un papel increíble. Y el 73 es cuando gana el Globo de Oro por Sérpico, o Serpico, nunca sabemos muy bien cómo pronunciar, que es este policía tan raro de narcóticos, con esa pinta tan curiosa que sorprendió en su momento y que ha marcado tanto la historia del cine que una serie española reciente que se llama El Ministerio del Tiempo, hay un personaje que se llama Pacino porque tiene la misma pinta que Al Pacino en Sérpico. Bien, luego hace Espantapájaros, el 73 también, el 74 es El Padrino 2, donde coincide además con Robert De Niro, el otro grande de los italoamericanos del método, y el 75 Tarde de Perros. Tarde de Perros es una película tan importante y tan buena, porque es ese secuestro de un banco y tal, de uno de estos de crédito, que lo que es la noción de tiempo, de espacio, de poderse lucir con las conversaciones y tal, es ideal, ¿no? Y además es un personaje mucho más plano que los que ha hecho hasta ese momento, porque claro, tanto Sérpico como el propio Corleone
tienen que cambiar de carácter a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Bien, luego viene la época, estos son del 71 al 75, la década prodigiosa o el lustro prodigioso, pero del 80 al 85 empieza a decaer con Crossing, con Scarface, pese a que su personaje de Tony Montana es muy bueno y ha marcado algunas frases famosas de la historia, y sobre todo con Revolution, que fue una película que fracasó sobre la guerra de independencia norteamericana. Y se empieza a recuperar el 89 con Melodía de seducción, con Ellen Barkin, y el 90 tiene la suerte del Padrino 3, que aunque en mi opinión le maquillan demasiado, es una película 2 años anterior a esta y parece muchísimo más viejo, es parte del maquillaje, pero creo que pierde algo de las expresiones y tal por la cantidad de maquillaje que tiene encima. El Padrino 3 y Dick Tracy, que también ahí está pero maquillado, y eso nominado otra vez y ya empieza a recuperarse y ahí ya viene Esencia de mujer, y el mismo año Glengarry Glen Ross, que es una película que le dio la oportunidad de ser nominado también a Mejor Actor Secundario. El mismo año gana el Oscar por esta película y es nominado como Mejor Secundario por Glengarry Glen Ross, que aquí en España se llamó algo así como En busca del poder o algo así. Bien, luego viene Carlitos Way, Hit, que es la gran encuentro con Robert De Niro, donde también está un poco sobreactuado, Donnie Brasco, El abogado del diablo, y el 99 cerraría esta segunda etapa de éxito con El dilema de Michael Mann, que recordarán que lo hemos citado aquí, con Russell Crowe y tal. Y en los últimos años se ha permitido el lujo de poder hacer lo que él ha querido. Entonces hizo Shakespeare, El mercader de Venecia, el famoso personaje Shylock, hizo unas miniseries que se llamaba Ángeles de América y un documental o un docudrama, que no sé cómo llamarle, que se llama Looking for Richard, que me encanta, sobre la filmación del Ricardo III. Y aparece pues, en Ocean's 13, etcétera, ¿no? En general es un... Últimamente aparece también en Tarantino, en una película de Tarantino que se llama Érase una vez en América, donde hace una especie de gerente, de agente. Luego en El irlandés, que ahí sí que aparece muchísimo, de Scorsese. Y en La casa Gucci, yo creo que es su última película. La casa Gucci... los propios Gucci se enfadaron muchísimo porque decían que no se parecía nada al personaje, pero al final acabó haciéndolo y ha tenido muy buenas críticas y tal. Bueno, pues ese es Al Pacino, que ha dedicado más tiempo porque ha llenado con su vida prácticamente todo nuestro cine. Desde luego yo lo recuerdo en los 70, en los 80, en los 90 y siempre ahí, ¿no? Con otros italoamericanos como Ray Liotta o Joe Pesci o el propio Robert De Niro, pero quizá de todos ellos, junto con Robert De Niro, es el más conocido y el que mejor interpreta todo el asunto de lo que es el mundo del método. Bien, y junto a ellos pues hay una lista extraordinaria de actores. El primero es Chris O'Donnell. Chris O'Donnell es un chaval, iba a decir, ahora ya está mayor, le recordarán ahora porque lleva 13 temporadas en el CIS Los Ángeles. En los últimos tiempos se ha dedicado demasiado a la televisión. Por cierto, es el único actor católico practicante que haya reconocido que va habitualmente a misa. Tiene 5 hijos, está casado con la misma mujer, en fin, tiene una vida muy de persona coherente y siempre ha hecho papeles al principio un poco ingenuos, como este Chris O'Donnell, que pueden ver que lo borda, le nominaron de hecho para el Globo de Oro y todo, y también el de Tomates Verdes Fritos, que es un personaje bien interesante. Luego hizo Blue Sky, Círculo de Amigos. En The Chamber ya pasa a ser protagonista total, la famosa película sobre la novela de John Grisham, perdón. Y le intentaron convencer para hacer Spider-Man y para hacer Hombres de Negro. Iba a hacer el papel que luego hizo Will Smith. Rechazó Hombres de Negro con toda seguridad. Lo de Spider-Man creo que fue la propia productora la que al final cogió a Tobey Maguire. Y sí que aceptó hacer el papel de Robin, con George Clooney en Batman y Robin, y no acertó con esa, como tampoco acertó con Los Tres Mosqueteros. Creo que son las 2 peores películas que tiene. Sobre todo Los Tres Mosqueteros no acaba de ser bien, y sin embargo luego en la televisión pues se ha convertido en un actor de primerísimo nivel, muy distinto a este actor ingenuo que hemos visto. Aparece en Anatomía de Grey, aparece en Hawaii 5.0, pero sobre todo son todas las temporadas como protagonista del ENCIS en la continuidad de Navy en Los Ángeles.
brutales, ¿no? Y realmente con eso pues gana un montón de dinero y se ha quedado, hay que rodar tantísimos capítulos que se ha quedado anquilosado ahí, ¿no? Bien, el siguiente, que es Philip Seymour Hoffman, que es el contrincante. Esta película descubrió a ambos. Philip Seymour Hoffman pasó muchísimo tiempo intentando conseguir el papel. Tenía papeles secundarios muy pequeños en Broadway y tal, y al final lo consiguió y le marcó muchísimo. De hecho, a partir de este momento será conocido en el mundo artístico gracias a esa cara que pone en los juicios y en todo, en el juicio, en esa reunión final que tiene en el colegio, etc. Y es un personaje muy interesante porque luego hará Twister, El Gran Lebowski, aparece en Patch Adams junto a Robin Williams. En Magnolia está ya con mucho poder de imagen, y no digamos nada en El talento de Mr. Ripley, o en Cool Mountain haciendo de ese pastor tan horrible, tan horrendo. Y la película que ya le consagró fue hacer de Truman Capote en Capote el año 2005. Luego haría Misión Imposible 3 como malo malísimo, y aparece en los Juegos del Hambre 3 veces, en Llamas, en Sin Hanjo 1 y Sin Hanjo 2. En la Sin Hanjo 2 murió, en 2015 murió durante esa rueda, porque es todo lo contrario a Chris O'Donnell. Él era un cocainómano, heroinómano también, tomaba muchísimas drogas, estuvo varias veces recluido para ver si mejoraba, y al final murió de una sobredosis, con lo cual murió el 2015, cuando tenía un porvenir inmenso. Bradley Whitford le conocerán por El ala oeste de la Casa Blanca, y aquí hace del sobrino en esa escena tremenda, que también está rodada en plano medio y luego con un plano general de la mesa y todo esto, que se mete con él en la escena esa de la casa, que va a ver a su hermano el día de Acción de Gracias. Y por cierto, gracias a la conversación nos enteramos de qué le pasó en el mundo de la ceguera, por qué está ciego, etcétera, que es algo que hasta ese momento no ha salido y que va dejando caer el guión, como todos los buenos guiones de aquí a allá. Gabrielle Anwar es la chica de la película, aunque su papel dura una escena, sin embargo aparece la cuarta en los créditos de crédito. Esta era hija de Tariq Anwar, al cual citamos el otro día como director como montador. Es uno de los montadores más famosos de la historia del cine. Bueno, pues su hija es Gabrielle Anwar, que se ha hecho famosa sobre todo haciendo cosas de época, por ejemplo la princesa Ana en Los Tres Mosqueteros, o la hermana del rey Enrique VIII, Margarita Tudor, en la serie Los Tudor. Y es una chica que siempre tiene un rostro muy dulce. Aquí, en el momento en el que habla con ellos y baila el tango, se consolida como una de las actrices más increíbles de esos momentos que recuerdas toda la vida del cine, ¿no? Hizo también Cosas que hacer en Denver antes de que estés muerto. Bien, y Conserje a su medida, que fue la siguiente a esta. Y nos queda James Rebhorn, que es un actor secundario de primerísimo nivel. Solo tienen que ver el papel de Mr. Mattinson, el padre de Homeland, esa serie tan fabulosa. Pero en general ha hecho películas maravillosas como El talento de Mr. Ripley, en fin, hace Charles Way, que aquí en España se llamó Carlitos Way, Lorenzo Soil y muchas otras películas del mundo Suele hacer mucho de fiscal, de abogado, de jefe de determinadas situaciones, ¿no? Mi primo Vini también, que la cité aquí hace unos cuantos programas, o Instinto Básico. Bueno, pues este es James Rebhorn, y yo creo que ya no me queda nadie más de los que quería citar, porque realmente el mundo de los actores de esta película es inmensa. Y sencillamente voy a cerrar con una cuestión que la película lleva a su grado máximo, que es y que Al Pacino llevó a su grado máximo en sus actuaciones, que es que no intenta no intenta que el personaje caiga bien, no intenta al final que el coronel sea un tipo sensacional y tal, sino que lo comprendamos y comprendamos toda su situación. Y por lo tanto, la película sobre todo es un comprender, porque a veces es irónico, porque a veces está tan airado, porque está a veces incluso tierno, porque intenta enseñarle cosas pero otras veces lo desprecia el chico, porque realmente es un carácter muy complejo, herido profundamente en el alma, y ese alma quebrada
sobre todo lo que intenta Al Pacino y sobre todo el director de la película es que lo comprendamos. Y esa escena final en la que todos estos planos medios se han convertido en un plano lejano es una maravilla, porque hemos visto la redención de ambos y al final la despedida es como un plano contra plano de el chico al lado del coche allá al fondo, Charlie, y el coronel entrando ya en su casa, en el otro lado, pero ya al fondo, que incluso le dice cosas, digamos, bonitas o cosas amables a sus dos sobrinonietos que realmente durante toda la película los ha puesto a caldo, ¿no? Bueno, pues ese es el complemento del asunto, el intentar ver lo bien rodado que está todo para durante 2 horas y media llevarnos a comprender a un personaje tan complejo y tan difícil como el que hace Al Pacino aquí del coronel.